Y como todas las semanas estamos acá en la Casa de la Brujita, estas entrevistas al desnudo, lo que usted quiere saber de ello. Hoy tenemos a alguien que estuvo en nuestro programa Entre Brujas hace un tiempo. También estuvo su señora, de la que vamos a hablar también quizás. Hoy nos acompaña en este living de mi casa, en la Casa de la Brujita, el doctor Marcelo Soto. Hola, doctor, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás? Gracias. Bienvenido, bienvenido. Gracias por la invitación. Sí, bienvenido a esta Casa de la Brujita. Muchos vienen de repente, me dicen asustados, no sé qué me van a preguntar y yo les digo lo mismo. No se preocupe porque yo tampoco sé, es algo que fluye totalmente. Perfecto. Es lo que salga. Muy doctor, bien. Como dice un amigo mío que siempre lo cito, que es Pavito, empecemos por el principio. Bien. ¿Cómo empieza Marcelo Soto? ¿Qué lo lleva por el lado de la medicina? Para que la gente que nos esté mirando, quizás los jóvenes que nos están mirando, vean para dónde se tiran, cómo empieza el corazoncito. Sí. No, de acuerdo. Bueno, yo soy de Rancagua, soy el menor de 8 hermanos, de los cuales vamos quedando 6. Soy exalumno del Liceo Oscar Castro, después estudié medicina en la Universidad de Chile y posteriormente volví a Rancagua, trabajé en el Hospital FUSAT, en el Hospital del Trabajador, Clínica Integral Isamédica, y en el año 2000 hice mi primera formación de medicina interna. Después me integré al equipo intensivo de la UCI del Hospital Regional y posteriormente me fui a Santiago, a donde tuve que de nuevo hacer otra segunda beca de cardiología y una tercera beca donde me formé como hemodinamista. ¿Y cómo empieza este deseo de ser parte de lo que es el mundo de la medicina? ¿Desde qué edad comienza? No, mira, yo tengo la sensación que uno no sabe lo que realmente quiere. Es lo que me pasó a mí. Yo tuve un poquito de suerte porque no tenía tantos problemas en el colegio. Era relativamente un buen alumno, un buen promedio. Entonces, ¿De qué promedio estamos hablando más o menos? A ver, ¿qué considera el doctor que es buen promedio? No, yo era promedio 6.8. Ah, no, es buen promedio, es buen promedio. Entonces, yo me fui por el lado de la medicina porque me gustaba más el área de la ciencia, la biología fundamentalmente. Pero uno no tiene el concepto de lo que significa la carrera de medicina hasta que entra a la escuela de medicina. Entonces, uno se va transformando de a poquito en médico. No es una cosa porque tú te pones un delantal o estás en primer año, no. Tienes que caminar esos 7 años para ahí recién entender qué significa ser médico. No, y no son solo 7 años, yo creo que es de por vida que el doctor va estudiando, va perfeccionándose. ¿Y por qué para el lado de la cardiología? ¿Qué pasó acá? Mira, la verdad no fue una coincidencia, pero lo que pasa es que yo igual he sido siempre un poco inquieto y en ese contexto... ¿Inquieto de qué signo? Virgo. Yo soy Virgo, inquieto. Entonces, en ese contexto, después de hacer la beca de medicina interna, me acuerdo del doctor Miguel González, que es cardiólogo del Hospital Regional. Él me incentivó a la cardiología. Yo estaba trabajando en la UCI, era intensivista del hospital y me incorporé al equipo de cardiología del Hospital Regional, sin ser cardiólogo, siendo médico internista. Pero al parecer tenía ciertas habilidades que a él le llamaron la atención y el cual me dijo que yo tenía que ser cardiólogo en algún momento. Entonces, después le empecé a tomar el gustito y posteriormente el hospital me mandó formarme, el servicio de salud, a Santiago, en mi hospital de origen, que es el Hospital San Juan de Dios, que es la sede occidente de la Universidad de Chile. Pero no es que tú sepas de un día para otro. Es lo mismo, yo fui a hacer la beca de cardiología, pero jamás pensé que iba a ser hemodinamista, porque era ya extremadamente difícil, agotador. Ya era una beca de 3 años la de medicina interna, 2 años más de cardiología. No es fácil que la familia te acepte, te aguante, porque tú te tienes que cambiar de región, te tienes que ir, las exigencias son máximas, no me dan permiso para trabajar. Entonces yo entraba en el San Juan a las 6:30 de la mañana y salía a las 8 de la noche. Ese era mi día diario. Entonces no tenía ninguna opción de trabajo. Mi señora en eso fue súper leal, en el sentido de acompañarme en este viaje
pero uno nunca sabe hasta dónde va a llegar. Claro, y la señora que la acaba de nombrar, no solamente ha tenido una gran paciencia para eso, sino que también ha tenido la capacidad de hoy ser parte del grupo médico que hoy tienen. ¿Dónde están ubicados ahora para que la gente que nos está mirando quizás tiene algún problema, siente algún síntoma? ¿Dónde los pueden encontrar? Sí, yo trabajo en Clínica Isamédica, donde tenemos el laboratorio, el único laboratorio de hemodinamia que es la región, que funciona 24 horas, y también en Clínica Integral tengo una consulta, pero fundamentalmente ahora estamos en el Centro de Cardiología, que vamos a cumplir cerca de un año. La gente ha tenido súper buena aceptación por nuestro trabajo, tratamos de hacerlo lo mejor posible, con mucha dedicación. Hemos juntado un grupo que ya viene de largo tiempo trabajando y en ese contexto el Centro de Cardiología ha puesto un punto aparte en comparación a lo que se hacía en la región. Nos preocupamos de traer los mejores equipos del mundo, nos preocupamos de traer la mejor tecnología. Hemos tratado de que la gente se sienta cómoda al ir al centro, que no haya un tumulto de gente, sino que con horas bien programadas. Y al parecer eso ha gustado y estamos usando unos estándares distintos a lo que se usa habitualmente acá en Rancagua. Sí, a mí me tocó ir a hacer un examen hace poco, en realidad no hace tan poco, pero el tema es que es muy cómodo, la gente a uno lo atiende muy bien y aunque uno va a hacerse un examen, siempre cuando uno va a hacerse un examen como que anda incómodo, como sí, asustado, como que... Y ahí le dan como la confianza, uno se siente más cómodo y es porque la persona que la atiende ahí a uno también es muy cordial, que es Claudia, sí, su señora. ¿Cómo conoce a Claudia? ¿Cómo se da esto? ¿Cómo empieza su historia? Yo era residente de la UCI de la Clínica Isamédica y ella era jefa de la unidad. Le vamos a mandar un saludo si no está bien. Y si bien es cierto, habíamos trabajado un tiempo largo, un par de años, la verdad siempre nuestra relación fue netamente en relación al trabajo. Ah, no había ni miradita. No, pero eso es lo que te quería contar. Ya. Y de repente pasó un tiempo y que como que algo había como cierto feeling y bueno, las cosas se fueron dando lentamente. ¿Pero quién invitó a quién? ¿Cómo fue? Algo que se pueda contar. Sino, igual que yo pienso que todas las parejas uno trata de cortejar a la persona que la trae. En este caso yo tuve suerte, me respondieron que sí, así es que ya vamos a cumplir cerca de 18 años juntos, entonces así parte todo, siempre trabajando, siempre en el área intensiva. Sí, yo creo que todos los trabajos tienen sus momentos difíciles, sí, sus complicaciones, pero cuando uno trabaja con alguien que sabe de qué se trata el tema, también hay respetos que son distintos. Sí. O sea, se respeta a la otra persona porque se sabe de qué se está hablando. Sí. Están hablando en el mismo idioma y es mucho más fácil. Me imagino que todos estos años en lo que es la medicina le ha tocado ver cosas igual difíciles, como por ejemplo que algo que se le haya quedado en su mente y que le haya afectado quizás. No, que todos nuestros pacientes son súper queridos y todos tienen su historia. Siempre hay gente que uno recuerda porque no pudo uno hacer algo más, porque lamentablemente el sistema, algunos porque tienen un poco más de plata, tienen acceso a otro tipo de medicina y el que no tiene que llegar hasta cierto camino nomás, ¿te fijas? Entonces hay cosas administrativas que ya no dependen de la parte médica. Son cosas que están establecidas y que lamentablemente esas brechas deberían acortarse. Entonces a veces uno le molesta la diferencia que hay del que tiene y el que no tiene. Pero nosotros tratamos lo posible de que toda la gente esté contenta. De hecho, en el centro de cardiología muchos se sorprenden porque independiente que veamos a pacientes que están en distintas ISAPRE y todo eso, también atendemos a la gente que está en FONASA, o particulares, qué sé yo, cualquiera de los pacientes. Y como te decía, nuestro norte es que ellos se vayan contentos, pero además que nosotros seamos certeros en nuestro trabajo, porque ellos van a buscar eso.
que nosotros trabajemos bien, hagamos bien las cosas. ¿Cuáles son las principales falencias que tenemos? A lo mejor no los de la región, los chilenos. ¿Cuáles son las cosas que nos llevan por el mal camino y a tener estos problemas de salud tan increíbles que de repente nos miran y dicen, mira, el chileno es bueno para hacer tal cosa y esto lo perjudica? Porque de repente uno ve, por ejemplo, en Europa, en Asia, gente tan buena para hacer ejercicio, que sale en la mañana, que sale a caminar, que nos falta a nosotros. Sí, lo que pasa es que las dinámicas de vida han ido cambiando, por lo menos yo lo veo de cuando yo era más joven y me gustaba jugar mucho, yo jugaba mucho deporte, jugaba a la pelota o fútbol cuando estaba en el liceo, me acuerdo 2 o 3 veces a la semana. Los que saben de fútbol saben que eso es harto, además estaba en la selección de básquetbol de Rancagua, jugaba tenis de mesa. A mí. Entonces, no ping-pong, tenis de mesa. Tenis de mesa. ¿Y cuál es la diferencia entre el ping-pong y el tenis de mesa? Para que la gente que nos ve... Es una broma media pesada eso, que la gente que sabe lo entiende, pero ping-pong es la gente que trata de jugar con la paleta, qué sé yo, sin competir en forma técnica. El tenis de mesa lo juegan los tenismesistas, digamos, con toda la técnica que corresponde. Chile acaba de ganar unos premios, y las mujeres sobre todo, en singles y en dobles, en un latinoamericano de tenis de mesa, porque Chile es una potencia en el tenis de mesa, sobre todo las regiones de Rancagua, Curicó y Concepción. Así es que yo nunca llegué a un alto nivel, pero sí jugaba en términos medios. Ya, entonces usted dice que los chilenos sí estamos haciendo más deporte, sí como que nos estamos más... Yo tengo la sensación que, como te digo, en esa época o en la época actual la gente está tendiendo al revés, a ser más sedentario, a fumar mucho y por los ritmos de trabajo al desorden alimenticio. Y eso provoca que la gente esté más gordita, esté más obesa, lleguen más tarde a los diagnósticos y también se enfermen en forma más temprana. Sí, y eso nos perjudica a todos. A todos. Sí, porque no solamente perjudica a la gente mayor, sino que la gente mayor, como comete esos errores, también le enseña esos errores a sus hijos. Y hablando de hijos y de niños, ¿cómo era Marcelo Soto en el tiempo del colegio? Porque me imagino que... bueno, los liceanos son como un mundo aparte igual, son como una raza distinta. Muchos cuentan historias. ¿Cómo fue esto en el tiempo del colegio? ¿Qué es lo que recuerdas? No, si yo puedo recordar algo, o sea, que la mejor época de mi vida era en el liceo. Hice de todo, o sea, estudié, lo pasé bien, practiqué deporte, participaba en la revista del colegio. Tuve excelentes profesores. ¿Alguno que recuerde? Sí, con cariño? No, sí, a mí me han marcado algunas personas y parece que ha sido, no al azar, por alguna razón de la vida me han puesto pura gente rigurosa en el camino. Y mi profesora Alicia Bastida de castellano, que lamentablemente falleció hace poco, hace un tiempo en realidad, ella era extremadamente rigurosa, o sea, era fuera de lo habitual en el colegio. Si ya había un rigor en el liceo, ella ponía el punto aparte. Y realmente eso me marcó. Y siempre nos decía, ustedes van a llegar lejos solo y cuando sean disciplinados. Si no son disciplinados, no, ni a la esquina. Y recordando esos tiempos y viendo quizás al liceo hoy, ¿siente que se ha perdido la mística? ¿Siente que faltan cosas en el liceo hoy? Sí, pero mira, más que achacarle cosas al liceo, son las cosas que le pasan a los profesores. Yo pienso que los profesores han perdido la fuerza que tenían antes. Creo que los profesores han perdido el poder que tenían antes. ¿Y no será porque también las nuevas generaciones han cambiado? Es que, mira, para terminar la idea, pero frente a los alumnos. ¿Por qué? Porque ahora los chicos, yo me acuerdo, o sea, faltarle el respeto a un profesor era lo peor. Entonces, independiente que estuviéramos en el liceo, que éramos un poco desordenados, qué sé yo, pero había un respeto único por nuestros profesores y por las autoridades. Pero en la actualidad no es así. Entonces, el colegio ha cambiado en el sentido que también la sociedad ha ido cambiando, se han flexibilizado muchas cosas. Ahora los alumnos, si tú le pones un rojo, van a reclamar, los profesores se ven en la obligación de
de tener que arreglarles la nota, ¿te fijas? Y eso no puede ser así, sí, lamentablemente. Todos no pueden llegar en el primer lugar. Todos no pueden ser médicos, ni ingenieros, ni... Ahora, las carreras da lo mismo, lo importante es que a nosotros nos prepararon como buenas personas. Esa era como la guía que nuestra profesora y el liceo en ese momento, el señor Núñez, era lo que quería. Hombres buenos para Rancagua, buenos chilenos, buenos padres, gente decente. Ahora, si a eso tú le agregas que a lo mejor era bueno para el estudio, que salió ingeniero, que fue profesor, bueno, extraordinario. Pero lo principal es lo otro, es la parte humana, la personal, porque no todos van a ser abogados ni médicos. Entonces, yo siento que el profesor en la actualidad no tiene la fuerza ni la autoridad porque las autoridades o las formas de entregar el conocimiento actualmente no los respaldan. Ellos no se sienten respaldados. Entonces yo creo que ese es un tremendo déficit, la disciplina. La disciplina tiene que ser rigurosa. Nosotros, Chile, somos un país subdesarrollado. No podemos regalar el tiempo. Entonces algunos piensan que a lo mejor las cosas tienen que ser más flexibles, a lo mejor sí, puede ser. Pero los chicos que si se sacan un 3, ¿por qué les va a poner un 4? Es un 3. Entonces los profesores después se ven que los apoderados reclaman. Que resulta que la unidad técnico-pedagógica, que no sé si se llama así, pero en ese momento se llamaba así, yo pienso que eso ha sido lo peor que ha aparecido en el sistema de educación, porque todos tienen que arreglar la nota, porque tienen que pasar de cursos obligados, ¿te fijas? Entonces, en vez de nivelar hacia arriba, estamos nivelando hacia abajo. Y de hecho, lamentablemente, después de un par de generaciones de las cuales yo egresé, ingresaron, si no ninguno, casi ningún alumno de medicina a la Universidad de Chile, que es distinto. O sea, pueden haber estudiado en otras universidades que son igual de buenas, pero resulta que uno quiere que lleguen compañeros, gente de Rancagua. Yo tenía una amiga que se sentaba en este mismo sector, en otra escenografía, y ella me decía siempre, cuando alguien venía y era de la Universidad de Chile, decía, perdón, ¿hay otra? Estoy citando a Carmen Flores. Ella decía que no existía otra universidad que no fuera la Universidad de Chile. Y sí, quizás son buenas, pero uno espera igual, siempre va a esperar que sean de las universidades más tradicionales, sí. Lógicamente. Sí, y eso es lo que uno espera y de hecho uno de repente ve las pruebas de actitud o la PSU, ahí se nos cae el carnet. Sí. Y la verdad es que cada vez va más hacia abajo y cada vez es menos puntaje. Por eso me ha tocado estar con gente más joven y yo siempre les digo, si no es malo esforzarse, no es malo equivocarse, no es malo caerse, porque uno tiene que volver a pararse. A nosotros nos cuesta mucho, o sea, si le cuesta a la gente que tiene todas las opciones para estudiar, a los que tienen menos opciones les va a costar más, pero ese tiene que mirar hacia arriba siempre. Y hablando de eso, mirando hacia arriba, usted le ha tocado la suerte, y nos lo ha contado, de estar con grandes especialistas, gente que lo ha guiado y le ha enseñado. ¿Cómo siente que eran las generaciones anteriores, y hablando del mismo tema, pero en el tema médico, y las generaciones nuevas de médicos? ¿Se ve que la tecnología ayude o se ve que perjudica? No, yo tengo la sensación, mira, en ese sentido voy a nombrar al doctor Eugenio Fonsalía, jefe de la unidad intensiva por años del Hospital Regional. En este momento él ya no es el jefe, el doctor le tocó jubilar, pero él siempre nos decía sabiamente, un hombre brillante. Brillante para mí no es la persona que es mejor, que memoriza más cosas, sino que el que relaciona mejor las cosas, ¿me entiendes? Increíblemente inteligente. Y el doctor siempre nos decía que la tecnología no los aleje a los médicos de los pacientes. Porque por ejemplo, en la UCI, tú ves de repente pacientes que están llenos de bombas, que están conectadas a ventilación mecánica, qué sé yo. Pero en la actualidad, los médicos actuales examinan poco a los pacientes. Tienden a guiarse todo por la tecnología. Y no es así. Si uno primero le enseña a ser médico, no a ser técnico. Entonces yo me llevo algunas sorpresas, por ejemplo, que de repente he visto médicos que están haciendo procedimientos
con un cierto tipo de tecnología bastante avanzada y que antes, y todavía se ocupa en todos lados, o sea, en todo el mundo, que tú no la ocupas, o sea, si para eso eres médico. ¿Qué pasa si no hay corriente? ¿Qué pasa si se apaga? ¿Qué pasa si nadie está para poner el stop, start? El médico tiene que saber hacerlo, ¿te fijas? Entonces, las generaciones actuales están un poquito subyugadas a la tecnología, quedan un poquito huérfanos cuando se les apaga o se les enchufa los equipos. Sí, eso es malo. De hecho, nuestro director de repente nos contaba que cuando él estudió televisión, también le pasaba mucho que a él le enseñaban a que si subían un cerro y le fallaba la cámara, él tenía que abrir la cámara y arreglarla, pero salir del paso porque no sacaban nada subiendo el cerro, no podían hacer la nota. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Yo creo que pasa en todas las generaciones y pasa en todos los trabajos en realidad. Como que tienden a hacer que la tecnología los inutiliza un poco, como que los hace ser demasiado dependientes. Sí, la gente joven también está muy poco proclive a la crítica. También. Son muy malos para tolerar la crítica. Yo estudié en una escuela como el San Juan de Dios, que son extremadamente rígidos. Yo me acuerdo que el doctor Humberto Higuero, jefe de hemodinamia, durante 3 años, 2 años y medio, estuve llegando a las 6:30, a las 6 de la mañana, y me acuerdo que un día llegué 5 minutos tarde. Entonces él me miró, porque él llegaba a las 5:30 al hospital, en un hospital público. Entonces me dijo, yo pensé que usted ya no venía ya. Y me atrasé 2 o 3 minutos. Entonces, cuando tú te formas con ese tipo de personas, cuesta entender cuando el médico llega atrasado, no anda ordenado, ¿me entiendes? No da una buena atención, no se preocupan de los pacientes, porque también está la otra presión, la presión de los pacientes que quieren todo rápido, sí, que quieren las soluciones fáciles. Pero la medicina no es así, la medicina es un poco más compleja, no es una serie de recetas. Por supuesto que hay flujogramas que uno tiene que seguir, pero la medicina, por eso hace la diferencia. Por eso que los médicos no somos perfectos, también nos equivocamos. Queriendo o no queriendo, porque la medicina no es exacta. Entonces, uno tiene que tener la autoridad también para decir, esto no lo sé, seguramente usted sabe beneficiar consultando a otro colega, a otro amigo, pero no siempre es así. Las generaciones de ahora, tú les dices algo y se sienten ofendidas, pero hasta no sé dónde, pero resulta que si ellos hubiesen pasado así de chiquitito lo que me tocó pasar a mí, o estarían con psiquiatra, ¿te fijas? O estarían depresivos, y no sé a quién le irían a reclamar porque el jefe casi los mandó fuera de la beca. Doctor, y más allá de lo económico, ¿cuáles son las grandes diferencias? Pero, en serio, más allá de lo económico. ¿Cuáles son las... hablando en serio? Claro, no. Pero más allá de lo económico, ¿cuáles son las grandes diferencias entre el sector público y el privado? No, la disponibilidad de todo. O sea, el sector privado tiene... Acuérdate, el sector privado atiende al 30% de los chilenos. Entonces, ahí se congrega, se acumula el máximo de tecnología, el máximo de especialistas, el máximo de todo. Entonces, por supuesto que la gente va a tender a ir a eso. Pero el servicio público también lo puede hacer. Pero el servicio público, para que lo haga, tiene que ser riguroso. Los doctores no pueden llegar tarde. O sea, y yo lo digo con autoridad, yo trabajé 15 años en el hospital regional. A mí nadie me cuenta cuentos. Por eso le pregunto a usted. No, por eso, a mí nadie me cuenta cuentos. Y yo soy extremadamente franco y frontal. Con las personas que tuve problemas o discutí alguna vez fue porque es lo mismo. O sea, si yo llegaba a las 8, porque ellos llegaban a las 10:30. ¿Te fijas? Así de diferente. Sí, así de simple. Entonces, hay gente que está esperando ahora por meses para que tú lo veas. Entonces, es una cosa de respeto. Respeto primero porque yo me formé como médico. Tuve la suerte de acceder a otro tipo de educación. Después te está mirando la enfermera, te está mirando el auxiliar o TENS. Las personas dicen, el doctor llega a la hora, llega impecable, hace bien su trabajo. Los pacientes que están esperando, que generalmente es gente mayor, si llegas a la hora, esos pacientes a las 10:30 de la mañana se están yendo a su casa. Pero si tú llegas atrasado, todo se hace mal. La atención es corta, es breve, no lo examinas, no conversas con ellos, no sabes quiénes son.
Y lo peor es cuando a última hora te dicen que no van a venir a trabajar y ahí se quedó la gente hasta las 3 de la tarde esperando que alguien los atienda. Entonces, eso irrita, molesta, y cuando uno habla así y les dice las cosas a los que tiene que decírselas, por supuesto que uno pasa a ser persona no grata, evidente, pero mala suerte nomás, pues yo soy así, yo no voy a cambiar a esta altura del partido y ¿cómo se llama? Yo lo lamento por la gente que nunca ha entendido para qué fuimos formados. Nosotros fuimos formados para atender a las personas, trabajar en el área pública y también trabajar en el área privada. Pero lamentablemente esto se repite en muchos hospitales, no en todos. Hay hospitales que son de lujo en Chile, el Hospital Higueras de Concepción, el Hospital Gustavo Frique, San Juan de Dios, en Santiago casi todos los hospitales son de primer nivel, los hospitales públicos. ¿Pero por qué? Porque tienen jefaturas durísimas. O sea, nadie tolera, nadie te dice usted llega a la hora. O sea, es una falta de respeto intelectual que le digan a otro profesional llega a la hora. ¿Por qué te van a decir si en el área privada lo cumple? ¿Por qué no lo hacen en el área pública? Porque nadie te lo está diciendo. En el área privada llegas tarde, lo hacen mal, el gerente te llama, el director médico, para que dé explicaciones. ¿Te fijas? Entonces, eso como que se ha ido perdiendo y se ha ido profundizando con estos profesionales que son jóvenes, son buenos. Yo creo que solamente falta un poquito de guiarlos un poco más. Lamentablemente los médicos, por ejemplo, los que me van a escuchar van a saber, y los que trabajaron con ellos, el doctor Enrique Uceta, fue mi jefe durante 7 años en el Hospital FUSAT cuando yo era médico general de urgencia. O sea, el doctor extremadamente riguroso, hasta pesado en algunas oportunidades, pero bien, o sea, todo andaba como reloj, ¿te fijas? Él era así, un hombre exigente. Después me tocó otro médico en la UCI que con mucho cariño lo nombro y mando un saludo a su familia, Salvador de Génova, que lamentablemente falleció el año pasado en un accidente de moto en camino camino a Codelco. Igual, también creaba anticuerpos porque él iba a afrontar, quería ver lo mejor, siempre nivelando hacia arriba. Entonces la gente no entiende que hay que hacer las cosas bien. Entonces si tú llegas bien ordenado, la enfermera va a andar ordenada, bien peinada, bien, la uña, su delantal, todo. Y si no, tú se lo dices. Peínese, arréglese, ande limpia. Si no, no hay ningún pecado en eso. Doctor, yo le agradezco un montón que nos haya venido a visitar acá a la Casa de la Brujita. Todo lo que ustedes quieren saber de ellos, bueno, quizás puede que se nos hayan quedado cosas en el tintero. Estas entrevistas también se suben no solamente al canal de YouTube de Sexta Visión, sino que las estamos subiendo al Facebook de Sexta Visión Entre Brujas. Así que si usted le quiere mandar un saludo al doctor, si quiere opinar sobre esta entrevista, colóquelo acá abajo. No me van a querer con en lo que los comentarios. No, lo encuentro perfecto y es un tema totalmente recurrente en este programa, doctor. Perfecto. Gracias nuevamente por haber venido a la Casa de la Brujita. Le mandamos un saludo a Claudia, que nos está viendo seguramente. Muchas gracias. Y esperamos tenerlo acá en una próxima oportunidad conversando algo de salud, de medicina, uno nunca sabe. Sí, no, te doy las gracias por la invitación a Claudia y a mi hijo Nicolás también. Sí, le mandamos un saludo, que parece que Nicolás también se está yendo por el lado. Sí, no, ayer viajó a Alemania, él se está formando en Alemania, en Stuttgart, y va a estar 6 meses allá, cada 6 meses durante 3 años. Dicen que lo que se hereda no se gusta. Esperemos que lo aproveche el hombre, ¿no? Sí, pues. Y nosotros nos vemos la próxima semana en la Casa de la Brujita, lo que ustedes quieren saber de ellos.